Bienvenidos nuevamente a una conferencia más del ciclo de videoconferencias de educación matemática por el Día Internacional de las Matemáticas 2022. Como todos los 14 de marzo de todos los años, se busca en esta fecha poder consolidar el reconocimiento actual a las matemáticas, hoy en día por su importante papel que cumple para hacer frente a los desafíos de nuestros tiempos. Por ello, el día de hoy estamos iniciando con una nueva conferencia. Hemos empezado este ciclo el día 5 de marzo hasta el 30 de marzo y va dirigida a los docentes de diferentes niveles. Las conferencias son gratuitas y ustedes pueden seguirlas a través del Zoom y de nuestra página de Facebook Apinema. Queremos también agradecer en esta oportunidad a los auspiciadores que forman parte de este ciclo de videoconferencias. Mencionamos a Parglo Perú, a La Capa y también a Casio. Casio en esta oportunidad nos dona 40 licencias por un año de software con emulador de calculadora Casio. Asimismo, Parglo Perú se hace presente también con una donación y finalmente La Capa que nos dona media docena de polos con motivos matemáticos, los cuales van a ser sorteados también por nuestros participantes. La conferencia del día de hoy tiene como título Las conexiones del arte con las matemáticas. Esta conferencia tiene por finalidad mostrar las diversas manifestaciones artísticas y su conexión con la matemática. Asimismo, mostrar actividades que pueden ser aplicadas con los estudiantes en el aula. En todas ellas se quiere rescatar conceptos y contenidos matemáticos, conocidos por gran parte de la población, como son las figuras elementales, las propiedades básicas de la geometría bidimensional o tridimensional, proporciones, semejanzas, fractales. Esta conferencia se lleva gracias a la participación de la magíster Isabel Torres. Magíster en la enseñanza de las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se encuentra actualmente realizando estudios de doctorado en la Universidad de Huelva, España, y ha participado en programas de capacitación docente en temáticas relacionadas a innovaciones metodológicas, nuevos enfoques educativos y su aplicación en el aula, diseño y elaboración creativa e innovadora de material didáctico. Actualmente labora como docente en la Universidad de Lima y pertenece al Instituto de Investigación y Ciencia de la Universidad de Lima. Adelante, por favor. Bueno, en esta oportunidad he querido trabajar este tema y para ello voy a usar el PERDE, ¿no? Que es un PPT, como un PPT, pero donde es un poco más interactivo, ¿no? Me va a gustar que ustedes de alguna manera puedan participar en algunos momentos. Entonces, para esto, por favor, ahí en el chat tienen que ingresar, por favor, si Juan Carlos, Lice me ayudan y comparten ahí, tienen que ingresar a ion.co. Es como especie del Kahoot, también lo pueden hacer desde su celular, ¿no? Y luego les va a pedir ahí que ingresen un código, ¿no? Y ingresan este código que aparece acá, ¿no? Que es L, todo con minúscula, XD, espacio, DJ, ¿no? Y simplemente le dan Enter para que puedan ingresar. Ojalá que la mayoría de los que están acá presentes, incluso las personas que están en el Face, ¿no? Puedan ingresar a ese código para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces yo también voy a ingresarlo. XD.
Un ratito, por favor. Muy bien, entonces ya una vez que ingrese les va a salir ahí una frase que dice cómo están ustedes, cómo se sienten. Simplemente le dan clic en cualquiera de las caritas. Espero que la mayoría se sienta contento para poder empezar, ¿no? Y les debe presentar, ya tengo ahí muy bien 7 estudiantes conectados y ya todos deben tener acá acceso ya al PPT, ¿no? Entonces, en algunos momentos yo les voy a pedir a ustedes que puedan ahí escribir algún comentario, anotar algo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver cómo nos va. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación a Pinema para poder estar en este ciclo de conferencias que es dedicado, ofrecido por el Día de las Matemáticas, ¿no? Y saludo a todos los profesores de Perú. He estado viendo en el chat que de diversos departamentos se están uniendo, incluso también de otros lugares, ¿no? Vi a un profesor de Brasil por ahí. Muy bien, entonces vamos a empezar. Bueno, el contenido de este webinar es hablar un poquito del número de oro, de elementos geométricos que están presentes en el arte, por ejemplo, en la pintura, escultura, arquitectura, la geometrización sobre los arcos, los mosaicos y el arte fractal, ¿no? Sobre todo lo que quiero hacer es centrarme en cómo puedo rescatar estos temas en proponer actividades que ustedes lo puedan llevar a sus aulas de clase, ¿no? Y cómo el arte nos va a inspirar, ¿no? A que nosotros podamos como maestros innovar, ser creativos, ¿no? Que eso realmente somos muy creativos los maestros y de repente, bueno, a indagar un poquito más. Quiero que sea como una especie de un poquito de motivación para que también ustedes lo puedan implementar. El objetivo del webinar es integrar el arte en sus diferentes manifestaciones como recurso en el aula de matemáticas, fomentar la comprensión de la matemática como parte esencial del patrimonio cultural y artístico, y crear algunos materiales de aula basados en la relación existente entre arte y matemática. Vamos a empezar con la primera parte sobre el número de Áureo, ¿no? Todos nosotros sabemos que la civilización griega fue la primera en estudiar la matemática tal y como la conocemos en la actualidad. Los matemáticos analizaron y dedujeron las propiedades de figuras y números, sus relaciones, y buscaron sobre todo patrones, ¿no? La rama preferida de los matemáticos griegos fue la geometría. Los pitagóricos, miembros de la escuela de filósofos fundada por Pitágoras de Samos, sostenían que todo en la naturaleza se podía explicar mediante relaciones numéricas. De ahí que dedicasen gran parte de sus estudios a las razones y proporciones. Paradójicamente esto, ¿no? Este estudio tan exhaustivo fue el que los condujo al descubrimiento de los números inconmensurables o irracionales, los números que contradecían su hipótesis principal. ¿Y cuál era la hipótesis de los griegos? A ver si tienen ahí, ¿cuál era la que habíamos dicho? ¿En qué se basaba? Entonces, por favor ahí escriban, ahí aparece en su diapositiva las personas que han podido ingresar con ese código, ¿no? Y las personas que todavía no han podido ingresar, ¿no? Acá en la parte superior derecha aparece el código para que también lo puedan ingresar e incorporarse al PPT, ¿no? Vamos a ver si tenemos ya algunas respuestas. ¿Cuál era? Todavía no tenemos ninguna, ¿no? Todavía estamos ahí. Bueno. La hipótesis, ¿no? Era que todo se podía explicar mediante relaciones numéricas, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿Verdadero o falso? ¿Qué cosa habían dicho los griegos? Ahí, bueno, disculpen, ahí le había puesto true o false en inglés. Vamos a mirar. Uy, no estoy viendo muy bien.
Ahí están colocando, eso es verdadero, ¿no? Esa era la hipótesis, ¿no? De los griegos. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Oye. Este intento de explicar todo mediante relaciones numéricas llegó también al arte, la escultura, la arquitectura y la pintura, y se convirtieron en campos en los que la belleza era buscada y medida en términos numéricos mediante proporciones. No sé qué pasó. A ver, un ratito, no sé por qué se me puso. ¿Ustedes lo ven azul? Bueno, creo que solo es en el mío. A pesar de que en Grecia se crearon varios modelos o cánones de belleza, la llamada proporción áurea marcó las pautas de lo que los artistas clásicos considerarían como ideal y que posteriormente serían seguidas por numerosas corrientes y movimientos culturales a lo largo de la historia. Vamos a ver el número de oro, ¿no? El famoso número de oro. Entonces, ¿cómo aparece este número de oro? ¿No? Entonces, bueno, acá tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos un segmento, ¿no? Un segmento de cualquier tamaño y lo dividimos en dos partes, por ejemplo, acá está dividido en una parte A y B, ¿no? Y dividimos la parte mayor entre la parte menor, va a ser igual al total del segmento entre la parte mayor. Y esa proporción me va a dar este número, y este número es el famoso número phi, ¿no? El número de oro. Tan usado por los griegos, ¿no? En sus obras. ¿Qué actividades se pueden proponer con la proporción áurea, ¿no? Una de las actividades muy bonitas que a mí me gusta bastante es, por ejemplo, esta de acá, que es la construcción del compás áureo. Este sirve para reducir o para ampliar según una misma razón dada, útil para poder ver si se cumple la proporción áurea en cuadros, esculturas o arquitectura, ¿no? Yo les voy a explicar sobre todo de este pequeñito. Creo que al finalizar la conferencia, Apinema va a compartir las diapositivas, entonces ahí está también explicado, o también ustedes lo pueden buscar, ¿no? Entonces yo me voy a centrar en este compás. Señorita, disculpa, la pantalla se ve azul. Tal vez porque he resaltado arriba la contraseña. Ah, de repente. A ver, ¿ahora? Ya, ahora sí, está bien. Gracias, Pati. Listo. Entonces tenemos acá, porque yo lo estaba mirando también en mi laptop, pero ahí sí se veía normal. Entonces pensé que solamente era de acá de mi pantalla. Muy bien, entonces ven acá ustedes, tenemos dos tipos de compases, ¿no? El que voy a explicar es el que tiene solamente dos piezas, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer este compás? Es muy sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí está. Lo pueden hacer utilizando cartón grueso, pueden hacerlo utilizando plástico o de repente palos, ¿no? Y fíjense cómo van acá las terminaciones, van en punta, ¿no? En ambas piezas. Y generalmente, o mejor dicho, el tamaño que les propongo es que puede ser de 34 centímetros. Y la pregunta es, ¿dónde colocar esta pieza que va a unir a las dos, ¿no? ¿Dónde lo ubico? Entonces, en primer lugar, esta piecita de acá podría ser un chinche mariposa que me podría permitir unir ambas piezas. Y este punto de acá va a ser el número 13, o sea, puede estar 13 centímetros de cualquiera de los extremos, ¿no? Puede ser para acá o puede ser para acá, ¿no? Entonces, a 13 centímetros de los extremos es lo que yo voy a tener. Entonces, esta medida B va a ser 13, por ejemplo, y esta de acá será pues 21, ¿no? Acuérdense que toda la pieza yo estoy proponiendo que mida 34. Y luego voy a explicar el porqué de ese tamaño, ¿no? Entonces, tenemos acá el tamaño de acuerdo a lo que habíamos visto de proporción áurea, ¿no? El tamaño más grande, el A entre el tamaño más pequeño, va a ser proporcional a X entre Y, ¿no? Porque hay acá un triángulo semejante. Y aparece el número phi.
estas son las formas de usar ese compás, ¿no? Por ejemplo, acá en este pentágono, fíjense cómo está abierto, ¿no? Simplemente yo señalo el lado más pequeño, ¿no? Y con esa misma abertura que he abierto acá, ¿no? Simplemente ahora lo voy a voltear y voy a medir el lado más grande. Y si se mantiene ambas aberturas sin variar para nada, entonces se trata pues de un pentágono áureo, ¿no? Que hay la proporción áurea. Por ejemplo, también acá en esta imagen, ¿no? Yo tengo acá, miren, estoy midiendo esta parte desde el ombligo hasta los pies, y luego con esta misma abertura ahora me voy al total, ¿no? Y se está manteniendo. Entonces quiere decir que este también es una proporción áurea, ¿no? Entonces eso sería de repente un instrumento que les podría permitir encontrar la proporción áurea o determinar si un objeto que ustedes están presentando es áureo o no, ¿no? Otra actividad que podría hacerse es esta de acá, que es la espiral áurea, ¿no? Que es la construcción de esta espiral áurea. Y esto lo pueden hacer en papel cuadriculado. Por ejemplo, acá tenemos un montón de, o mejor dicho, tenemos el procedimiento en la cual podemos apreciar que aparece pues un lenguaje matemático. No hay que descuidar eso, ¿no? Estamos de repente tratando o usando el arte como un recurso, pero ahí estamos también rescatando pues nuestro lenguaje matemático, nuestra notación matemática, estamos usando herramientas, ¿no? Para construcción de figuras. Entonces todo eso va concadenado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta primera me dice dibujar un cuadrado del lado 1, ahí está, del lado 1, y con el centro en uno de los vértices trazar un arco de radio 1. Entonces acá está el primer arco, ¿no? Proseguir el arco, dibujar otro cuadrado a su lado del lado 1 para poder completar este arco. Voy a hacer este cuadrado al lado de este. Y así sucesivamente. Para yo poder continuar con este arco, simplemente en la parte superior, acá fíjense, estoy construyendo ahora un cuadrado del lado 2, ¿no? Y ahí ya se completa. Luego, para poder completar este arco, fíjense, tengo que construir otro cuadrado del lado 3, ¿no? Para poder ahora completar este arco, construyo pues un cuadrado del lado 5 y así sucesivamente, ¿no? Y esta actividad finaliza cuando el papel ya no nos permite proseguir, ¿no? Y por ejemplo, acá aparece una secuencia, ¿no? Aparece el 1, el 1, el 2, el 3, el 5, el 8 y así sucesivamente. No sé, esa secuencia, si la recuerdan, es la famosa secuencia de Fibonacci, ¿no? Entonces, ahí tendríamos ahí. El siguiente elemento o el siguiente punto va a ser los elementos geométricos que aparecen en el arte, como por ejemplo en la pintura, la escultura, el arte textil y la arquitectura. En referente a la pintura, yo le voy a trabajar con esta obra de Joan Miró, que es Las Constelaciones, ¿no? La obra de Joan Miró. Y con esta obra vamos a proponer una actividad. Simplemente, como les dije al inicio, yo voy a colocar actividades, ¿no? Que sirvan de repente de motivación y de repente pues ustedes las pueden mejorar, las pueden enriquecer y las pueden llevar a sus aulas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un profesor, Mario Ponce de Chile, ¿no? Creó esta actividad, que a mí realmente me parece también muy bonita, ¿no? Dice, por ejemplo, dice crear una figura formada por curvas cerradas y pintar de forma alternada las regiones, ¿no? Hay que cuidar que dos regiones vecinas no estén pintadas. Y acá tenemos algunas posibles soluciones. Por ejemplo, este alumno hizo esta figura, pintó, ¿no? Porque acuérdense que dos áreas vecinas no pueden tener el mismo color, entonces la pintó acá, ¿no? Este otro alumno ya hizo de repente una figura, una curva cerrada, ¿no? Pero ya no, fue un poquito más, de repente más irregular, ¿no? Y también vemos acá que lo pinta, ¿no? Y podemos nosotros pues dejar que nuestros alumnos creen, ¿no? Las figuras que ellos realmente
no solamente darles nosotros una respuesta, sino dejarles que ellos puedan crear, incluso, ¿no? Quién sabe que una de estas obras más adelante se pueda pues llevar a una exposición artística, ¿no? Porque nuestros alumnos son muy creativos, entonces simplemente dejarlos a ellos que puedan experimentar. Otra actividad con referente con la arquitectura es, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta piedra es la piedra de los 12 ángulos, es la de la arquitectura inca en Cusco, Perú, ¿no? Y, por ejemplo, a mí se me ocurriría de repente proponer que puedan medir los ángulos, ¿no? Que puedan clasificarlos, ¿no? Cuando yo trabajaba en el colegio, generalmente no se tocaba mucho acerca del ángulo cóncavo, ¿no? Dentro de la clasificación. Y el equipo de matemática dijimos, pues vamos a organizar un concurso para poder que ellos, los alumnos, busquen figuras donde se presentaba el ángulo cóncavo, ¿no? Entonces ellos buscaban diversas figuras y se hizo pues ese concurso, describieron la fotografía, fue realmente muy bonito y muy motivador para los alumnos, ¿no? ¿Qué actividad propondrías con la siguiente figura? Este es un trapecio en la fortaleza de una puerta que tiene forma de trapecio, está en la fortaleza de Sacsayhuamán en Cusco, Perú, ¿no? Entonces, esto. Ahí, por favor, si lo pueden también escribir. Ahí pueden tocar esta partecita donde aparece una T, ¿no? Y ahí de repente proponer alguna de las actividades. ¿Qué actividad podría hacer? A ver, vamos a dar un minutito. Algo así sencillito, ¿no? Y yo les digo cuál es la actividad que yo propondría, ¿no? Por ejemplo, yo propondría de repente, así alguna frase chiquita nada más. Encontrar altura, por ejemplo, ¿no? Encontrar altura. Se he colocado ahí. A ver. No me está saliendo. Aparecen ahí. Hallar áreas, muy bien, ¿no? Perímetros, así no hay problema. Por ejemplo, yo les comento, ahí en el colegio nosotros hicimos que los alumnos lleven su estatura, ¿no? Y simplemente a través de proporción sacábamos la altura de esa puerta, ¿no? Entonces fue una forma también nosotros cómo trabajamos. Pero ahí está, muy bien. Entonces vamos a seguir. Referente acá al arte textil, por ejemplo, tenemos este unco o poncho inca, que es una representación con más de 150 diseños geométricos o tocapus, ¿no? Y vemos ahí, no sé si se puede apreciar, que podríamos trabajar la parte de simetría, reflexiones, rotaciones, ¿no? Muy bien, pasamos a la geometrización. Referente a la geometrización, creo que esto también se trabajó o se tocó en la charla anterior, la charla creo que Emi ahí dijo algo, ¿no? Es un movimiento pictórico fundado por los artistas holandeses Bart van der Leck, no sé si esté bien pronunciado, Theo van Doesburg y Piet Mondrian, ¿no? ¿En qué consiste esta geometrización? Consiste en que la realidad es simplificada hasta conseguir sus formas más simples, es decir, quedarnos con las formas geométricas elementales. Estos son ejemplos de su obra, ¿no? Ustedes pueden ver acá a un hombre y tiene de repente aparece acá como una guitarra o un instrumento, algo. Y pueden ver que poco a poco ahí de la obra se han ido identificando figuras elementales, por ejemplo, o también combinación, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos estos polígonos, acá hay un rectángulo, un cuadrado, ¿no? Igual acá, ¿no? Bueno, esta creo que se nota más a qué figura es la que aparece. Esta de acá pareciera que hubiera
dos personas, ¿no? Que es una señora con un niño, alguien ahí que están conversando, ¿no? De alguna manera se ve cuál es la obra original, ¿no? Aparentemente pareciera que fuese algo muy sencillo, ¿no? Pero en realidad hay que tomar algunas consideraciones. Por ejemplo, ¿hasta qué punto podemos simplificar la realidad sin que deje de ser reconocible, ¿no? ¿Qué figuras geométricas elemental o combinación de las mismas representan mejor los objetos originales? Sin embargo, Van Doesburg pinta su obra composición, por ejemplo, esta vaquita, ¿no? Acá identifica formas simples, las aísla, ¿no? Pero ya llega a un extremo, ¿no? Porque las aísla tanto que realmente lo que queda ya no se puede reconocer que se trata de esta vaquita, ¿no? Entonces, bueno, él llevó esa geometrización al extremo. ¿Qué actividad podríamos trabajar con la geometrización? Por ejemplo, una de ellas es geometrizar cuadros con GeoGebra, ¿no? Por ejemplo, el primer paso sería pues elegir un cuadro, cualesquiera. Yo elegí, por ejemplo, este de las meninas, ¿no? Segundo paso, colocarlo en GeoGebra como fondo de gráfica. Tercer paso, habría que difuminar la imagen y marcar las diferentes figuras geométricas que se identifican. Por ejemplo, acá vemos, estamos poniendo acá un círculo, ¿no? Lo que más se asemeja. Y podemos ver acá que están también, este brazo está formado por dos cuadriláteros, ¿no? Por eso ahí decía que podían combinarse incluso figuras elementales. Acá tenemos un triángulo y así, ¿no? Entonces podemos, y como último paso, podríamos ya desactivar la imagen y la cuadrícula y quedarnos solo con elementos geométricos puros, ¿no? En eso consiste la geometrización. Existe también la geometrización inversa. ¿Y en qué consiste esto? Es usado en el diseño de moda o en la ilustración y consiste en la creación del diseño. El diseñador de moda parte de un esquema donde utiliza líneas y superficies elementales y los va modificando poco a poco hasta conseguir pues algo más complejo. Es posible llegar a cualquier diseño partiendo de una configuración sencilla de elementos geométricos simples. ¿Qué dice? Entonces, acá por favor respondan si ustedes creen que sí se puede o no. Pongan por favor sí, ¿verdad? Sí o no. Un verdadero, creo que ahí no lo cambié. Entonces vamos a ver acá las respuestas. Muy bien, la mayoría dijo sí, muy bien. Ahí están participando. Excelente. Muy bien. Disculpen que vaya pasando tan rápido, sino que solamente me han dado 1 horita para poder concluir. Entonces, efectivamente, lo que la mayoría dijo, ¿no? Christian Dior es uno de los diseñadores más célebres de este siglo XX, del siglo XX, y sostiene que cualquier prenda femenina se puede diseñar partiendo de 8 figuras básicas. ¿Cuáles son esas? El rectángulo, el trapecio, la columna, la maceta, el cuadrado, el torero, diablo y jarrón. Y acá ustedes lo pueden apreciar cuáles son, ¿no? Y además poder, a través de las combinaciones, en este caso, por ejemplo, en la primera, tenemos que está combinado un rectángulo y un trapecio. Entonces podemos ahí ver de repente que aparece ya como una silueta de una ropa, ¿no? En este caso de acá, de repente parece más como una blusa y un pantalón, ¿no? Está formada de un trapecio y una columna. Y así podemos tener los diferentes diseños, tanto de ropa de mujer como de varón, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la actividad, ¿no?, que podríamos proponer utilizando pues esta geometrización inversa, ¿no? Y de repente a muchos de los chicos que están pues en la edad adolescente les gusta a veces, no a todos, ¿no?,
les gusta a veces estar a la moda, entonces de repente elegir, bueno, yo he elegido este vestido, de repente no está tan adecuado con la época, ahora son más de jeans, más de polos, pero elegir una prenda, ¿no? Y de repente pedir a los alumnos que analicen, ¿no? Si siguen siendo suficientes como base los diseños de un catálogo de moda de hombre y de mujer, ¿no? Analizar si siguen esos elementos mostrados anteriormente, si realmente con esos elementos yo podría diseñar un vestido de esta naturaleza. Como les digo, de repente colocar ahí una prenda que los chicos más utilicen, ¿no? Esa sería nuestra actividad. El siguiente punto es utilizar los arcos. También es un elemento arquitectónico que puede ser utilizado como un recurso ideal para el trabajo en el aula. Son fáciles de encontrar en un entorno cercano y existen varios modelos, ¿no? Entonces, esta imagen yo la he sacado de internet, ¿no? Y ahí podemos ustedes apreciar que existen diversos tipos de arco. Por ejemplo, acá tenemos de un solo centro, ¿no? Acá solamente se puede trazar una circunferencia. Acá vemos que este arco se puede trazar acá 2 circunferencias o hasta de más de 3 centros, ¿no? Acá podemos mirar hasta 3 circunferencias ahí, ¿no? O también estos otros arcos que pueden ser, están, bueno, de acuerdo al orden alfabético. Son bastantes, de repente nos podríamos centrar en alguno de ellos, ¿no? Y proponer también una actividad. Entonces, vamos a continuar. Yo les traigo esta actividad, ¿no? Yo he elegido este arco, yo creo que para los peruanos es una imagen muy conocida, ¿no? Está, no sé si en la parte, ahorita se encuentren de personas de Tacna, ¿no? Es un arco que está en la ciudad de Tacna, al sur del Perú, ¿no? Y ahí coloco algunas preguntas, por ejemplo, digo, ¿en dónde se encuentra este arco? ¿No? Entonces, bueno, ya les mencioné que está en Tacna. Señala brevemente una referencia histórica, ¿no? A raíz de que se construyó este arco, ¿no? Creo que fue para conmemorar a los héroes de la Guerra del Pacífico. ¿A qué tipo de arco pertenece la siguiente figura? Eso podríamos identificar con esto de acá, ¿no? Yo creo que más es a esta de acá, me parece. Catenario me parece que puede ser la que más se... Luego tenemos en el arco mostrado, se pueden trazar circunferencias. Se puede, entonces creo que no, ¿no? Una parábola más. Entonces podríamos ahí también nosotros explotar estas imágenes, ¿no? Que como les dije es bastante fáciles de encontrar. Esta es otra imagen, ¿no? Que se encuentra acá en Surco, en Lima, ¿no? En el Parque de la Amistad, ¿no? Y este arco, ¿a cuál se asemeja o qué arco tiene? Entonces acá, yéndonos nuevamente a los arcos de acá, traten a ver de encontrar cuál sería el arco que me está representando. ¿Ya lo identificaron? ¿Cuál sería el arco? Muy bien. Entonces, respondan por favor cuál creen que es el arco que aparece ahí. ¿Cuál sería? Ya, a ver, vamos a ver las respuestas. Ahí aparecen las respuestas. Coloquen ahí, por favor, cuál de esas es la respuesta, ¿no? Vamos a mirar. Acá. Muy bien, efectivamente es el arco de herradura, ¿no? Aunque, bueno, es simplemente ahí la mayoría, muy bien, está participando. Excelente, muy bien. Entonces, muy bien, otra actividad que también podríamos proponer, porque ahora ya cada vez el GeoGebra está siendo más usado, ¿no? Por los profesores, está siendo más conocido y realmente es una herramienta bastante rica, ¿no? Y sobre todo gratis, que nos puede permitir, nos puede ayudarnos a hacer que la geometría sea más dinámica, ¿no? Y aprovechando que estoy hablando del GeoGebra,
Apinema durante el año va a organizar algunos talleres para profesores usando el GeoGebra, ¿no? Para cual están todos invitados a que puedan asistir a los talleres, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un arco en Ayacucho, ¿no? Y con la herramienta del GeoGebra se puede identificar el arco, ¿no? Ahí que está formado de una sola circunferencia. Entonces ahí. Esta es otro de la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación. Creo que había un profesor que ahí leí, de Chiclayo, decía de la ciudad de la amistad, ahí en el chat al inicio que se presentó. Y también aparece pues este arco, fíjense ahí ya son 2 circunferencias, ¿no? Entonces, ¿a qué arco corresponde? Y bueno, habría que trabajar la parte de todo el sector circular, etcétera, etcétera, ¿no? Depende de cómo nosotros lo vayamos a enfocar nuestra actividad, ¿no? Entonces, ahí tienen otra actividad que podría también tener. Tenemos ahora los mosaicos, ¿no? Un mosaico es una obra artística elaborada con pequeñas piezas de diferentes materiales, se pueden hacer de piedras, de cerámicas o vidrio, de diversas formas y colores. Las piezas que se utilizan reciben nombre de teselas, por lo que estas composiciones también son denominadas teselaciones del plano. Los mosaicos han sido empleados como elementos decorativos por muchas culturas a lo largo de la historia, ¿no? Los mosaicos más simples son estos, por ejemplo, ¿no? Los que están formados por polígonos regulares de un mismo tipo. Por ejemplo, este está formado por cuadrados, este solo por triángulos, este por pentágonos, ¿no? Esos son los mosaicos más simples. Este otro mosaico también toma en cuenta la condición relativa. Si cogemos acá este vértice, vemos que todo este ángulo debe sumar 360, entonces las figuras se colocan en relación al vértice, tienen que encajar, tienen que formar ahí un ángulo de una vuelta, ¿no? Y si lo colocamos de diferentes colores, tendrían varias posibilidades, ¿no? Dentro de teselaciones hay algunas que son famosas, ¿no? Que los alumnos también la podrían construir. Por ejemplo, este de acá es el hueso de Nazarí, ¿no? Parte la construcción de un cuadrado, ¿no? Es una figura característica de algunos mosaicos encontrados en edificios construidos por los musulmanes en Al-Andalus. Se trata de un dodecágono irregular, ¿no? Cuya forma se recuerda pues a la de un hueso, de ahí viene el nombre de hueso de Nazarí, ¿no? Entonces podemos ver acá cómo va la construcción hasta llegar a esto y fíjense la teselación, ¿no? Otra teselación famosa es el clavo de Nazarí, ¿no? Esta parte de un cuadrado, ¿no? Y fíjense cómo ahí va construyéndose, ¿no? Esta parte de acá, cómo se va construyendo hasta llegar a esto de acá, ¿no? Y estos mosaicos de clavos se encuentran en el Alhambra y están realizados en blanco y negro. Entonces, acuérdense que uno de los objetivos era también, pues, reforzar un poco de la cultura, ¿no? En los estudiantes. Otra teselación famosa, ¿no? Es esta imagen, es la pajarita de Nazarí. Está formada por, o empieza, mejor dicho, la construcción a partir de un triángulo equilátero, a través de rotaciones, de traslaciones, ¿no? Reflexiones, se va construyendo esta imagen y acá está, ¿no? Esta es la actividad de repente inicial que podríamos colocar de repente si estamos trabajando con niños no tan grandes, de repente de sexto grado, de primero de secundaria, ¿no? Incluso hasta más pequeños, que construyan figuras geométricas usando 2 colores y colocarlas de varios modos, de tal manera que encuentren figuras vistosas, ¿no? Por ejemplo, este es un mosaico formado por hexágonos, ¿no? Y está formado con 2 colores, ¿no? Y uno le va dando forma y va teniendo pues ahí una imagen, ¿no? Esta de acá ya es de repente un poquito más avanzada, donde los alumnos pues tienen que seguir estas indicaciones, ¿no?
comprender este lenguaje matemático y llevar a una construcción, ¿no? Encontrar, o mejor dicho, construir esta tesela para poder cubrir el plano, ¿no? Entonces acá dice cortar varios cuadrados. Acá, por ejemplo, yo tengo el cuadrado ABCD, ¿no? Dice recorte una parte del cuadrado considerando que el corte sea paralelo a la diagonal del cuadrado. Acá tenemos nuestra diagonal, el BD, y voy a cortar este triangulito de la esquina, el AJL, ¿no? Y fíjense que el LJ es paralelo pues a esa diagonal. Yo tengo que mantener la condición que me están pidiendo. Y luego me dice que esta de acá lo desplace, la figura recortada, al lado opuesto al que fue cortada, de tal forma que uno de los lados de la figura recortada coincida con el vértice y con el lado del cuadrado de referencia. Entonces esta de acá la estoy desplazando acá, ¿no? Y lo mismo voy a hacer acá, ¿no? Esto de acá, este rectángulo, o este triángulo, perdón, el SG, lo voy a recortar y lo voy a llevar acá, ¿no? Entonces, esta va a ser mi tesela, la cual yo puedo construirla de diferentes colores y armar, pues, mi teselación, ¿no? Tenemos mosaicos, pues, en la arquitectura, ¿no? Y por último, vamos a ver el arte fractal, ¿no? El matemático Mandelbrot es considerado el padre de la geometría fractal. El término fractal proviene del latín fractus, que significa roto. Y el fractal es un objeto geométrico que se considera autosemejante porque parece estar compuesto de copias más pequeñas de sí mismo, ¿no? Eso es creo que la característica del fractal, ¿no? Que se construyen objetos que parecen copias, ¿no? Pero cada vez más pequeños del original, ¿no? Esa sería ¿Qué actividades se podrían trabajar con los fractales? Por ejemplo, tenemos esta imagen, ¿no? Tenemos esta imagen, bueno, acá creo que lo que he colocado acá está tapando, pero es un fractal, ¿no? Y podemos observar líneas verticales que son, ¿no? Entonces de repente podríamos trabajar con nuestros alumnos, plantearnos pues algunas de las preguntas que ellos puedan completar, que puedan investigar, que puedan trabajar en grupo, ¿no? La luminosidad del cuadro te hace mirar al centro, te recuerda algo de astronomía. De repente podríamos también hacer pues un proyecto interdisciplinario con alguna otra área, ¿no? Todas las figuras tienen simetría. ¿Respecto a qué eje? ¿Sería posible aplicar una rotación a las figuras y que éstas permanezcan invariantes? ¿Cuánto habría que rotarlas, no? ¿Tienen la misma relevancia todas las zonas del cuadro o algunas tienen más fuerza? El centro suele ser una zona densa con un gran poder aglutinador que llama la atención. Es un lugar de cruce entre las principales líneas de la forma geométrica, ¿no? Por ejemplo, son una de las preguntas, pero pueden haber muchas más, simplemente las estoy mostrando, ¿no? Para que vean todo lo que se podría trabajar con un fractal, ¿no? Esta podría ser una forma del trabajo. Otra de las formas, ¿no? Podría ser que los alumnos construyan el tetraedro de Sierpinski. Y para construir el tetraedro de Sierpinski existen pues numerosas técnicas, numerosos materiales, y va a depender de con qué nosotros queremos trabajarlo, ¿no? En este caso, yo lo trabajé con los paliglobos. Fíjense los alumnos qué motivados están, se unían las piezas con el hilo de pescar, y consiste pues en formar tetraedros, y luego poco a poco se van uniendo los tetraedros hasta encontrar uno mayor, que va a ser pues el tetraedro de Sierpinski, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, este tetraedro, ¿no? Si yo uno 4 tetraedros, tengo uno más grande. En este caso de acá tengo uno más grande, ¿no? Pero no solamente quedarnos, como les dije, en las construcciones, ¿no? Sino pues ir más allá, ¿no? Explotar más esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, de repente yo podría encontrar el patrón matemático. Por ejemplo, acá tenemos, cuando no se divide nada, ¿no? ¿Cuántos tetraedros tenemos? 1.
cuando se ha dividido en el punto medio, ¿no? Voy a tener 4, de repente no sé si lo pueden acá apreciar. Imaginémonos este tetraedro grande, ¿no? Si yo tuviera simplemente, no he dividido nada, voy a tener un solo tetraedro, ¿no? Si ya ahora yo cojo los puntos medios de cada arista y los uno, voy a tener 4 tetraedros, ¿no? A eso es lo que me estoy refiriendo. Y luego, si por ejemplo acá tengo uno de cada lado, vuelvo a dividir nuevamente en puntos medios y unirlos. Fíjense que voy a tener acá 4, acá voy a tener 4, 4 en el rojo y 4 en el verde, y voy a tener ahí 16, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el patrón matemático? ¿Cuál sería el patrón matemático? Entonces, acá podemos ver que se estaría formando, simplemente podría ser 4 a la 0, 4 a la 1, 4 al cuadrado, 4 al cubo, y para el patrón matemático sería pues 4 a la n, ¿no? Esa sería nuestra fórmula matemática. En el caso, por ejemplo, ¿no? Que la arista del tetraedro mida 16 centímetros, ¿no? Por ejemplo, imaginémonos ahí también que nuestro tetraedro que mostramos al inicio mide 16 centímetros. Si yo no hago ninguna división previa, la arista pues va a medir 16 centímetros. Cuando yo empiece a dividirla en su punto medio, van a formarse ahí 4 tetraedros, ¿no? Y cada arista de cada tetraedro va a medir 8, y si así voy siguiendo en puntos medios, luego va a ir 4. ¿Cuál sería ese patrón matemático? ¿Cuál sería ese patrón matemático? ¿Quién? A ver si lo pueden hacer. ¿Lo pueden ahí escribir? No sé si se puede escribir. Un ratito. No sé si se puede escribir cuál es el patrón matemático. Lo voy a volver acá, ¿no? A ver, para que lo puedan mirar. Por ejemplo, este de acá. ¿Dónde está? Quiere escribir. No quiere. Ok. Bueno, ¿cuál sería ahí? ¿Alguien ya lo pudo exponer? Voy a ver ahí si hay respuesta. No lo puedo. El fractal, ya. Ahí veo. ¿Está bien? Un medio, sí, pero falta ahí algo. Fíjense ahí por ejemplo, para que salga en el primer caso, sería un medio. Imagínense que acá es 0. No puedo escribir acá, no sé por qué. Acá un medio no me quiere, no sé por qué. Bueno, de modo, a ver, voy a mirar ahí. Ahí está un medio, pero no hay más. Bueno. En este caso, por ejemplo, ¿cómo sería el patrón matemático que aparece acá? ¿No? Entonces tenemos acá, para que me salga 16, ¿cómo sería? Un medio elevado a ¿qué? Para que me salga 8, ¿cómo sería? Entonces, de repente sería 16, ¿no? Que va a estar multiplicado por un medio elevado a la 0, ¿no? Y ahí me estaría dando el 16,
Si yo pongo 16 por 1/2 elevado a la 1, me estaría dando el 8. Si yo coloco acá 16 por 1/2 elevado al cuadrado, me daría el 4. Entonces, ¿cómo será el patrón matemático que aparece acá? Entonces será, acuérdense que era 16 por, ¿no? Acá era 1/2 elevado a la 0. Pero entonces quiere decir que está haciendo 1 menos n menos 1, ¿no? Entonces, para poder acá, ¿no? El patrón matemático. Muy bien, voy a continuar. Esto de acá también nosotros lo trabajamos con un grupo de tercero de secundaria, ¿no? Hicimos el tetraedro de Sierpinski con globos pencil, ¿no? Y fue una actividad bastante motivadora. Miren, incluso nosotros, el equipo está bastante contento. Y bueno, decidimos tomarnos una foto de recuerdo en ese entonces, en esa época, ¿no? Entonces, es otra forma de hacerlo. Los alumnos se divirtieron y aparte, bueno, aprendieron ahí también a trabajar, ¿no? Otro de los fractales que podríamos también trabajar de repente ya con alumnos más grandes podría ser utilizando el GeoGebra, ¿no? En la Universidad de Lima tenemos un instituto del GeoGebra y el profesor encargado me pasó este app donde también me gustaría mostrar, ¿no? Se llama la alfombra de Sierpinski, ¿no? Entonces se trata acá de un cuadrado, ¿no? Y miren ahí. Entonces cuando aparece 0, la cosa acá es encontrar los patrones, ¿no? Entonces acá va a aparecer simplemente un cuadrado, ¿no? A medida que yo muevo el deslizador, fíjense acá cuántos cuadrados van a aparecer. Cuando es 1, ¿no? Van a aparecer 9, porque acá abajo aparece otro cuadradito más, que sería 9, ¿no? ¿Y cómo sería? Miren ahí. Entonces ahí para que vayan viendo, cuando era 0, solamente había un cuadrado. Cuando es 1, ahora son 9 cuadrados. Acuérdense que acá al medio hay otro cuadradito. Fíjense cuando es 2, ¿no? Y se va a ir reproduciendo esa imagen en copias cada vez más pequeñas del original, ¿no? Entonces acá tenemos, cuando es 2, será pues 9 por 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 81 cuadraditos, ¿no? Entonces nosotros le podríamos decir, y cuando sea 3, ¿cuántos cuadraditos serán? ¿No? Entonces, la idea es que vayan encontrando, pues, los patrones matemáticos. Entonces, este también es un patrón, ¿no? Bastante, bueno, ya tendría que ser trabajado con alumnos de repente de un grado mayor, ¿no? Y ahí también pueden ustedes analizar la figura. Muy bien. Entonces voy a salir de acá. Me voy de nuevo, sí, con la presentación, ¿no? Y por último, tenemos también este tetraedro de Sierpinski. Podría ser hecho con una técnica que es el kirigami, ¿no? Utilizando papel y también pues ahí encontrando los patrones matemáticos existentes, ¿no? Es bastante fácil, bastante sencillo. Lástima que el tiempo ya prácticamente estoy ahí con las justas, si no me hubiera gustado de repente construirlo con ustedes para que vean que es bastante sencillo la construcción, ¿no? Bueno, y para terminar, quiero saber pues si estas actividades que se han mostrado relacionadas con el arte, las piensan ustedes implementar en sus clases, ¿no? Quiero por último que contesten también ahí, si le ponen la manito, llevar ahí una bolita, ¿no? No sé si se puede ahí llevar la bolita donde está la manito, si lo piensan implementar o no la piensan implementar, ¿no? Ah, excelente. Todo el mundo las piensan implementar. Excelente. Muy bien. Excelente, ¿no? Yo creo que
si a nosotros nos motiva, ¿no? Esas actividades, ustedes han visto que hasta nosotros nos tomamos foto con lo que habíamos trabajado con los alumnos. Yo creo que ese entusiasmo lo podemos transmitir a nuestros alumnos, ¿no? Y hacer pues que cada vez la matemática sea más divertida, más aceptada, ¿no? Por ejemplo, les comento antes de terminar, yo tengo un hijito de 8 años, ¿no? Y en el horario de este año habían colocado todas las clases de matemática, han colocado en el último periodo de clases, ¿no? Y bueno, la mayoría pues en el WhatsApp de los papás comenzaron a decir que cómo es posible que la matemática, siendo una disciplina difícil, van a colocarlo al final del horario, ¿no? Pero si nosotros en esas clases, de repente, porque no todos podemos estar de repente en las primeras horas, pero si en esas últimas horas colocamos este tipo de actividades, ¿ustedes creen que nuestros alumnos se van a aburrir, no la van a querer? No, ¿no? Lo van a hacer con muchas ganas. Entonces yo les dije, chicos, o padres, por favor, tenemos en el Perú maestros muy creativos, ¿no? No podemos de alguna manera empezar el año diciendo, no, que cambien, que hay que dejar que el maestro seguro va a tener la creatividad de poder implementar actividades, y de repente un poco más lúdicas, ¿no? Más amenas, ya que ha tocado pues ese periodo de clase que es justo incluso hasta después del almuerzo, ¿no? Entonces, tratar de hacer de nuestra disciplina lo más agradable y bueno, ahí en Apinema, creo que en este transcurso han estado colocando las matemáticas y el diseño gráfico, las matemáticas y su relación con la música, ¿no? Entonces, todas las aplicaciones que puede tener, y eso realmente hace que sea pues más enriquecedora. Y para finalizar, me voy con esta frase, ¿no? Las construcciones de los matemáticos, como la de los pintores o de los poetas, deben ser bellas. Las ideas, como los colores o las palabras, deben encajar con armonía. La belleza es el primer requisito, además de una imaginación inquieta y de una paciente obstinación, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí y escucharme. Gracias. Muchísimas gracias, Magíster Isabel, por la excelente ponencia. Yo creo que todos los participantes se van a ir muy contentos con lo que han aprendido hoy y sobre todo van a ponerlo en práctica, como han manifestado. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, al bloque de preguntas. Vamos a seleccionar algunas preguntas que los participantes nos han hecho llegar a través del Zoom y también del Facebook, ¿no? Que se está transmitiendo en este momento en vivo. Vamos a pasar ahora sí a la primera pregunta que dice, en su experiencia, ¿alguna vez abordó el ejemplo del arte con curvas o alguna parecida para enseñar matemática a los estudiantes con dificultades de aprendizaje? Bueno, siempre he tratado de buscar cosas que de repente sean un poco innovadoras, de repente que llamen la atención, ¿no? Y en la parte de curvas, curvas exactas no, pero una vez sí, ¿no? Por ejemplo, a los alumnos les era un poco difícil de repente esta parte de las rectas perpendiculares, de las rectas paralelas, ¿no? Y en un viaje de estudio cuando hicimos con los alumnos, ellos tomaron fotos a unos monumentos en Huaraz. Y simplemente la imagen y algunas, bueno, en diferentes imágenes que ellos lograron captar en ese viaje, se les pidió, ¿no? Que pongan, que pinten, ¿no? Con colores o que de repente le coloquen lanas encima de las rectas, ¿no? Y que luego midan, ¿no? Para ver pues si se cumplía, que se mantenía en la misma distancia, entonces quería decir que había rectas paralelas o de repente si también habían rectas perpendiculares, ¿no? Esa fue uno de los trabajos como pudimos trabajar, pero no exactamente lo de curvas, ¿no?
por eso me llamó mucho la atención lo que encontré del profesor chileno, ¿no? De ese trabajo de curvas cerradas y colocarlo, pintarlo dos áreas que estén vecinas, no con el mismo color, ¿no? Traté de hacer una actividad con que hay un problema de los colores de que no deben coincidir, pero no resultó tan bien. Muy bien. Vamos a leer la siguiente pregunta y dice, según se observaba, se van vinculando distintas disciplinas. En este sentido, ¿es recomendable trabajar estos ejercicios como actividades de una clase o como evidencia final de una experiencia de aprendizaje? Bueno, yo creo que a los alumnos se les debe siempre tener con constantes actividades, ¿no? Como dice ahí, para que un alumno comprenda, debe hacer, ¿no? Entonces, yo creo que estas actividades no deben ser como actividades finales, sino deben ser dentro de actividades que estén dentro de un proceso, ¿no? Bien. Siguiente pregunta. Observaba que mostró muchas obras de arte. ¿Qué museos virtuales o presenciales nos recomendaría para un paseo interactivo con los estudiantes y poner en marcha los recursos que nos ha compartido? Yo creo que ahora con eh, bueno, al menos con la virtualidad tenemos esa, de alguna manera más la ventaja, ¿no? Porque incluso hay muchos museos que tienen, que se pueden visitar de forma virtual, que es libre el ingreso, ¿no? Incluso, bueno, así como hay el Google académico, también hay el Google Artist, donde ustedes ahí pueden encontrar imágenes de muy buena calidad que generalmente a veces uno dice ya de repente eh, alguna imagen de Botero y de frente se va al Google y ponen imagen, ¿no? Pero ahí las imágenes no son de tan buena calidad, ¿no? O a veces están algunas, pero si uno va al Google artístico, ahí pueden encontrar imágenes de mayor calidad y podrían ustedes colocarlas en sus actividades, ¿no? Ok. Vamos a pasar también a un par de preguntas del Facebook. La primera dice, ¿con qué contenido se puede trabajar la proporción áurea destacando el arte? Bueno, yo lo he trabajado en varias oportunidades, eso de la proporción áurea, ¿no? Lo primero, en una actividad bastante sencilla fue que con el DNI, ¿no? Y que midan pues en ese rectángulo que midan ahí las proporciones, ¿no? Y para eso también les mostré ahí que existe ese compás, ¿no? Que me va a permitir, sin necesidad de medir, ¿no? Y luego hacer la división, simplemente con ese compás puedo ver si ese rectángulo es áureo o no, ¿no? Y la otra que se podría ya, bueno, este es un DNI cualquiera, ¿no? Pero la otra actividad es de repente, pues, eligiendo cualquier cuadro, ¿no? O eligiendo cualquier manifestación artística, como por ejemplo un monumento, ¿no? Y también tener presente, pues, esta definición, ¿no? Dividir la parte más, la más grande entre la más pequeña y entre luego ver, pues, si aparece el número de oro, ¿no? O con la misma abertura del compás. Perfecto. Y la última pregunta dice, ¿desde qué nivel de escolaridad podemos llevar las actividades propuestas al aula? Yo he mostrado diferentes actividades, ¿no? Algunas como que de repente son más, por ejemplo, incluso esa de la línea, de la curva, ¿no? Simplemente se le puede proponer a un niño de tercer grado de primaria y vamos a ver pues que la respuesta de repente para ellos va a ser algo más sencillo, ¿no? Pero de repente si yo la coloco de repente en un niño de tercero de secundaria, ya el alumno dice, pero ¿por qué tiene que ser así, no? Tan simple. Yo de repente puedo decir, esta también me puedo ir por diferentes lados y puedo obtener pues una figura más irregular, ¿no? Y decirle pues ahora ya que has construido esa figura irregular, la puedes también a pintar las partes que no, las partes vecinas de colores diferentes. Entonces es simplemente adecuar la actividad
al grado donde yo voy a trabajar, ¿no? Pero eso de los mosaicos, ustedes han podido apreciar que está el primer mosaico, los mosaicos más simples son figuras que ellos conocen, ¿no? Creo que hasta desde inicial. Simplemente es de repente trabajar eso hasta con niños desde los primeros grados. Perfecto. Muy bien. Entonces, agradecemos una vez más la participación de la Magíster Isabel por la excelente conferencia que hemos podido escuchar el día de hoy. No sé si quisiera dar unas palabras para finalizar su participación y despedirse de los participantes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, últimamente ya no estoy trabajando con el nivel primario ni secundario, ya estoy en un nivel superior, pero a pesar de estar ahí en un nivel superior, los alumnos les gusta mucho cuando las clases pues son motivadoras y realmente enfocarnos en la parte o utilizar el arte como un recurso realmente me parece muy enriquecedor, ¿no? Entonces, los motivos, los invito a que estas actividades que se han propuesto las puedan replicar, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes las van a mejorar, ¿no? Y realmente van a tener todo pueden de repente registrarlo con sus alumnos y van a poder observar las caritas de felicidad que van a tener. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias entonces por la participación. Y para finalizar, queremos invitar también a todos los asistentes a que continúen buscándonos en las redes sociales, que sigan las publicaciones, las grabaciones, para que puedan verlas y compartirlas en todo momento. Nos encontramos como Apinema en el Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en nuestra página web también, para estar siempre conectados y en contacto. Muchísimas gracias a la Asociación Apinema y nuevamente deseamos un feliz Día Internacional de la Matemática. Buenos días.